Gloria a Dios, una vez más estamos aquí dispuestos para compartir un poco más de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, en tus manos estamos una vez más, confiando que eres tú quien dirige nuestro ser, confiando que has enviado el Espíritu Santo para que nos llene, para que nos limpie, para que nos purifique para la obra, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, por los medios que estamos utilizando. Gracias por la vida, Señor, que nos prestas a este lado de la eternidad. Gracias por darnos este momento, Señor, este espacio, por tomar control de nuestro ser. Perdona, por favor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas. Guíanos, muéstranos, moldéanos, Señor, conforme tu bendita voluntad. Bendigo la vida de cada oyente en el nombre de Jesucristo. Padre mío, por favor, toca corazones. Permite que esta palabra, tu palabra, Señor, pueda viajar a través del espacio, Señor, que llegue a todo lugar, Padre eterno, al lugar donde tú necesitas que llegue. Padre mío, bendigo la vida de cada hombre, Señor, que se para por tu palabra, de cada dama, Señor, que se para por tu palabra. Cada persona, Señor, joven, niño, anciano, que dobla sus rodillas en pro de la evangelización, Señor. Padre mío, bendigo los evangelistas en el nombre de Jesucristo. Cada misionero, Señor, cada pastor, cada predicador, que seas tú ungiendo, Padre mío, con tu Espíritu Santo, cada labio, Señor, cada corazón, Señor, cada persona de los cuales nos disponemos para ti. En el nombre de Jesucristo, nos disponemos a leer tu palabra. Danos revelación, mi Señor, porque necesitamos de ti. Gracias, mi buen Dios. Amén. Vamos a tomar lectura en esta oportunidad del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer dos versos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Gloria a Dios. Inicia con una pregunta, ¿sí? Era una pregunta puntual, una pregunta necesaria, ¿sí? Una pregunta dirigida, ¿sí?, hacia el Señor Jesús. Era gente que quería realmente, ¿sí?, que estaba buscando del Señor. De hecho, el verso 22, ahí mismo en el capítulo 6, dice: la gente busca a Jesús. La gente iba en pos del Maestro. Ya el Señor había hecho un milagro extraordinario en presencia de ellos. Les había multiplicado unos panes y unos peces que habían llegado para alimentar a esa multitud que había. Y la gente estaba en pos de Él. Si la gente le seguía. Ya les había dicho también: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor les había dicho puntualmente: de cierto os digo que no me buscáis, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Era gente que estaba buscando al Señor, ¿sí? Y estaba buscando del Maestro por cosas físicas, por cosas materiales. Estaba buscando al Señor y ante la búsqueda, ¿sí?, surge la pregunta, surge la incógnita. Y la pregunta era: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta surge cuando mi Señor les llama la atención, ¿sí? Ustedes no me están buscando por la comida, no por las señales. Ustedes deben trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando el Señor les llama la atención, entonces dentro de sí se les mueve, ¿sí? Se mueven sus entrañas, se mueve su ser. Y preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ante una pregunta puntual, una respuesta puntual. Respondió Jesús y les dijo:
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ante esta respuesta, ¿sí?, si nosotros solamente tomáramos allí y sacáramos estos dos versos de todo el contexto, entonces pareciera que es que el Señor va a enviar a un hombre y que a este hombre se debe recibir. Ahora, Dios ha enviado no solamente un hombre, ha enviado muchos hombres durante las edades, ¿sí? Durante todo el tiempo que el Señor ha estado lidiando con su creación, ha estado enviando varones, ¿ves? Pero la cuestión no era recibir al hombre, sino recibir a quien Dios ha enviado. Continúa diciendo el verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, ahí podemos ver claramente que el Señor Jesús estaba hablando, era de sí, ¿sí? Estaba hablando de Él. La obra de Dios, para lo que debes hacer, dice, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado, ¿sí? Que creyéremos que en Jesucristo, en el Señor Jesús, en el que Él ha enviado. Ahora, es fácil expresar, yo creo en Dios, ¿sí? Es fácil expresar, yo creo en Jesucristo. Es fácil decir eso. Pero entonces, si el Señor le envió, ¿qué se hace con un enviado? Con el enviado se le recibe, ¿ves? O sea, se debe creer, se debe recibir al que Dios envió. Ahora, hay una escena en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante, que vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, hasta allí. Un hombre invita a Jesús a su casa, ¿sí? Lo invita a comer. Hasta allí pareciera todo está en orden, todo está bien. Dice, entonces, verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, esta escena, ¿sí?, es la escena de Simón el fariseo convidando al maestro a su casa. Ahora, si lo hablamos físicamente, Jesús estaba en casa de Simón. Y pudiese Simón el fariseo jactarse y decir, tuve al maestro.
Una vez mi Señor es crucificado, aún un centurión, cuando ve lo que ocurre, que la naturaleza misma se postra, ¿sí? Entra en un shock nervioso, ¿sí? La tierra tiembla, las rocas se parten, se oscurece el sol se niega a dar su luz. Él reconoce y dice, oh, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese reconocimiento se hizo tarde, ¿ves? Pero él estaba allí, estaba muy cerca. En este caso, Simón el fariseo no solamente estaba cerca de mi Señor Jesús, lo tuvo en su casa. Y pudiéramos decir, si lo hablásemos físicamente, Simón recibió a quien Dios había enviado, ¿ves? Podríamos decir, oh, Simón cumplió la obra de Dios. Recibió en su casa a quien Dios había enviado. Y te repito, físicamente lo hizo. Físicamente mi Señor Jesús estaba en casa de Simón el fariseo. Pero vemos el reproche, ¿sí?, que le hace el Señor Jesús. Entré a tu casa, ¿sí? Oh, no me diste agua para lavar mis pies. Simplemente me dejaste entrar. No me diste un beso para recibirme. No me ungiste la cabeza con aceite. Oh, si nosotros trajéramos esto al presente, ante la pregunta que se le hace a mi Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál sería el reproche de mi Señor Jesús en este día para la novia de Dios, para la iglesia, para los creyentes? Porque el título creyente dice mucho, ¿ves? Que le digan a uno evangélico, o sea, el título evangélico es porque lleva las buenas nuevas. O sea, es un título enorme, es algo bonito, algo precioso. Pero hoy en día el título evangélico es algo que ha perdido la importancia. Incluso se utiliza como un término despectivo para decirnos a los cristianos. No estoy diciendo que sea despectivo en sí, no, es un título poderoso, honroso. Cuando a mí me dicen evangélico me siento orgulloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo trato de llevar las buenas nuevas. Trato de compartir el evangelio de Dios. O sea, ese es mi oficio, ¿ves? Cuando se le dice creyente, oh, eso es más fuerte todavía. El término creyente es, gloria a Dios, esta es la obra de Dios, dice mi Señor Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, el que cree es el creyente. Si nosotros somos llamados creyentes, ¿cuál sería el reproche del Señor para nosotros? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿sí?, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, el que el Señor Jesús se ponga en pie y alce la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, cualquier día sería simplemente una expresión más del Maestro. Pero resulta que esta gran fiesta era la fiesta en la cual los judíos conmemoraban el tiempo en el cual mi Señor, Dios Todopoderoso, abrió la roca, abrió la peña y les dio agua en el desierto. Es el tiempo en el cual los judíos están conmemorando el momento en el cual mi Señor, ¿sí?, les da agua, no un chorrito, sí, les da agua en cantidad para que calmen la sed. Oh, agua en el desierto. Ahí es donde se para mi Señor Jesús y dice, y alza la voz, se para y grita, ¿sí? Es cuando la gente está celebrando que hubo agua en medio del desierto y Él grita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, esa expresión tiene que llamar la atención a los judíos del día. Los despierta, los sacude y dice, ¿qué está diciendo este hombre? Es igual en este día.
Cada palabra que se predica, cada palabra que sale de tus labios, debe llamar la atención al que está alrededor. Ese podría ser uno de los reproches de mi Señor Jesús a nosotros los creyentes. Cuando abres tus labios, ¿realmente bendices? Cuando abres tus labios y sueltas expresiones, ¿llama la atención al que está alrededor? Continúa diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38 dice, el que cree en mí. ¿A quién le está hablando? No es a cualquiera, ¿sí? No es a la persona de afuera, no, está hablándole al creyente. Está hablando al que cree en él, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, alabanzas al Señor. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde están los ríos de agua viva? ¿Dónde está el fluir de esos ríos? Si mi Señor, ¿sí?, quisiera confrontar hoy a los creyentes, si el Señor quisiera reprochar, ¿sí?, la manera en la que estamos viviendo, pienso que lo podría hacer iniciando con esto. Ustedes son creyentes, ustedes creen en mí. Permítanme ver los ríos de agua viva. Y posiblemente nosotros nos podamos parar firmes y decir, claro que yo creo. Señor, yo me bauticé en tu nombre. Señor, yo asisto a la iglesia. Señor, dejé de beber, dejé de fumar, dejé de andar en tantas cosas sucias. Podríamos decir, Señor, mira mi vida. Y el Señor te podría decir también, no me refiero a eso. Estoy preguntándote, ¿dónde están los ríos de agua viva? ¿Dónde están esos manantiales? ¿Dónde están aquellos manantiales que calman la sed del sediento? ¿Dónde están esos manantiales que le permiten recobrar la vida a aquellos que están atravesando desiertos? ¡Oh! ¿Dónde están? ¿Dónde está el agua que debe brotar de su interior? ¿Por qué la gente atraviesa desiertos y se quedan en los desiertos? ¿Por qué la gente pasa dificultades, penurias y quedan allí plasmados, allí muertos? ¿Dónde está el agua? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el desierto y llegan momentos donde no hay agua. Y era un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz. Y aún mi Señor tuvo deseos de dejarlos allí quietos. Le dijo a Moisés, apártate, los voy a consumir. Oh. Y siendo así, mi Señor le dio agua de vida. A veces nosotros vemos a alguien pasar necesidades, pasar dificultades. Y lo primero que hacemos es excusarnos nosotros, ¿sí? Empezamos a poner por encima los defectos de las personas para justificar nuestra ineficacia, ¿sí? Para justificar nuestra falta de poner en obra la palabra del Señor. Vemos que alguien sufre y lo primero que decimos, no, de pronto fue que pecó, ¿sí? Ahora, si vemos que es pecador, entonces lo primero que decimos es, claro, está pasando necesidades porque se malgasta el dinero. Pregunto, ¿eso fue lo que nos enseñó el Señor? Cuando la mujer pecadora llega a la casa de Simón, mi Señor no le reprochó sus pecados. Mi Señor pudo comprender el arrepentimiento de esta mujer y le dio salvación. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué estaba haciendo mi Señor? Dando a beber, ¿sí? Era una mujer pecadora. No era que ella pecaba por gusto. Posiblemente era su manera de vivir, no tenía más forma de ganarse el dinero. Muchas veces vemos al borracho que pasa, ¿sí? O lo vemos tirado en el piso
Y a veces hasta nos esquivamos. A veces hasta esquivamos la mirada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué esta persona se embriaga? ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta persona no quiere estar en sus cabales? Esta persona lo que tiene es sed, está pasando por un desierto y necesita el agua de vida que el Señor prometió dar a través de ti. Somos creyentes, oh, gloria a Dios. Pero dice la Escritura, el que cree en mí, oh, aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor, que empieza Pedro, se levanta y da un discurso. Su primera prédica. Dice la Escritura que aproximadamente fueron 3,000 almas las que llegaron a los pies de Jesús. Y si 3,000 almas llegaron a los pies de Jesús con la predicación de Pedro, es porque había 3,000 sedientos allí esperando por agua de vida. Y cuando llega ese día, oh, alabanzas al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 14 comienza el primer discurso de Pedro. Y en el verso 37 dice, al oír esto, ¿sí? Al oír la prédica de Pedro, al recibir el agua, ¿sí? Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oh, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, estamos sedientos. Si ustedes no nos dan el agua, perecemos, moriremos de sed. Esa era la manera que ellos tenían de decir. A veces los vecinos de tu casa ponen música, ponen bulla a todo volumen. Y lo único que hacemos los creyentes es decir, Señor, contrólalos. Cuando mi Señor está diciendo, dales agua, ellos tienen sed, necesitan mi palabra. Oh. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba dando agua. Oh, Pedro había creído en el Señor como dice la Escritura. Pero ¿qué ocurre entonces con nosotros? Es que nosotros en ocasiones no creemos como dice la Escritura. En ocasiones queremos creer en Dios, ¿sí? De nuestra manera, a nuestro gusto. Que la palabra de Dios dice algo, pero si no cuadra conmigo, entonces yo lo hago a mi manera. Eso no es creer en el Señor Jesús, como dice la Escritura. Eso no es recibir al que Dios envió. Recibir al que Dios envió es creer en Él, como dice la Escritura. Hermano, ¿así no cuadre con mi pensamiento? Por supuesto, así no cuadre con tu pensamiento. Porque el camino que al hombre le parece derecho termina en muerte. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Mis amados, fin de año, ¿sí? Último mes del año. Qué triste que solamente se cambie de calendario. Qué hermoso, ¿sí? Que aprovechemos el tiempo. Que reflexionemos en nuestra vida. Que reflexionemos en nuestro comportamiento. Que reflexionemos si realmente creemos en Dios como dice la Escritura. Si realmente estamos creyendo en Jesucristo como dice la Escritura. Si realmente hemos recibido al que Dios ha enviado. O solamente como Simón. Nos conformamos con prender el dispositivo electrónico para que la palabra entre a la casa. Solamente nos conformamos con prender el celular, buscar la prédica y reproducirla.
¿O nos conformamos solamente con llegar a la iglesia, sentarnos y escuchar el sermón? Debemos reflexionar, sí, debemos recapacitar. Si estamos realmente como Simón, el fariseo, que físicamente estaba allí en el lugar, lo tenía en su casa, o estamos como Simón Pedro, oh aleluya, que inmediatamente tiene la oportunidad, empieza a transmitir, empieza a dar, en vez de criticar, en vez de pisotear. Dice la palabra del Señor, al que te ofenda, oh, ora por él, ¿sí? Al que te hiera en la mejilla, muéstrale también la otra. Que Dios nos ayude. Porque es difícil. O sea, yo lo sé, ¿sí? Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Pero a vosotros los que oís, os digo, oh, alabanzas al Señor. Mi Señor Jesús hablando en este día. No es Jesús dijo, no, es mi Señor Jesús dice, porque es un continuo presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pienso que mi Señor es claro. A veces decimos, pero no entendía. ¿Realmente no entendía o no quería entender? ¿Realmente necesitaba una explicación o simplemente necesitaba abrir mis ojos? ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? ¿Qué tanto hay a nuestro alrededor? Mi Dios hizo muchas promesas, ¿sí? Y muchas de esas promesas van a venir a cumplimiento a través de ti. Continúa diciendo el verso 35 y 36, ahí mismo San Lucas capítulo 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, verso 37, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Oh, alabanzas al Señor. Este perdonad, ¿sí? La palabra griega que usa allí significa soltar, ¿sí? Desatar. Desatad, ¿sí? Y seréis desatados. Soltad y seréis soltados, ¿sí? Liberad y seréis libres. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿ves? Pero ese Espíritu Santo de Dios necesita fluir. Pero nosotros tenemos cerrada la puerta y trancada por dentro, ¿ves? Y esa tranca no se quita porque está amarrada, sí está atada, hasta que tú no liberes a la otra persona. Cuando tú perdonas, cuando tú liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo. Entonces la tranca de esa puerta se quita y la puerta se abre. Porque déjame decirte, hay tanto de mi Señor y Dios dentro de ti para dar. Hay tanto que Dios ha puesto dentro de ti para compartir. Pero muchas veces eso no fluye. Es porque hay ataduras. Y esas ataduras se rompen, ¿sí? Se liberan cuando perdonamos. Que Dios nos ayude. Porque necesitamos creer en Dios, como dice la Escritura. Quitar los pensamientos de nuestra mente.
nuestros propios pensamientos y aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos traer a vida la palabra del Señor. Necesitamos creer en el Señor Jesús, recibir al que Dios ha enviado, como dice la Escritura. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Soberano Dios, tu poder es infinito, tu gracia también, mi Señor. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, queriendo aportar un grano de arena, Señor. Reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que eres tú quien puede hacer todo, pero que decidiste contar con nosotros. Padre mío, queremos ser creyentes genuinos, no según nuestros preceptos y conceptos preconcebidos, Señor, no, conforme tu bendita y santa palabra, Señor. Moldéanos. Permite, Señor, que haya en nosotros necesidad de leer tu palabra. Que haya sed de ti, mi Señor. Que podamos comprender la manera tan hermosa como tú pretendes, Señor, que se hagan las cosas. Saca, Señor, el rencor. Quita el odio, Señor, el resentimiento. Danos más de ti, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser misericordiosos para con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Con aquellas personas que pareciesen no se merecen la misericordia, Señor. Padre eterno, cuando se ven de esa manera, es cuando realmente la necesitan. Concédenos, Padre eterno, ser sensibles a tu voz y a no pasar por alto, Señor, tu palabra, tus mandamientos y tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Iniciamos un camino y no queremos soltar, Señor, queremos seguir allí. No queremos soltar el camino que tomamos, Señor. Queremos permanecer en él hasta ese día grandioso y maravilloso que vengas por nosotros. Dios de la gloria, permite que nuestro corazón sea un corazón conforme a tu palabra. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a ver con ojos de misericordia al pecador. Padre mío, hay tantos sedientos, Señor. Hay tanta gente pasando por los desiertos, muriéndose de sed. Pon carga, Señor, pon peso en cada alma, Padre eterno, en cada creyente, Señor. Que en vez de estar pensando solamente en su propio bienestar, piense cómo puede calmar la sed de aquella persona que pide a gritos la ayuda. Mi Señor y Dios, gracias porque estás aquí en nuestros medios, porque sigues lidiando con nosotros, Señor. Gracias porque tu diestra de poder aún está sosteniéndonos. Y para este día, Señor, estamos más comprometidos contigo. Padre de la gloria, no permitas que nos dejemos distraer. Señor y Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Que las cosas, Señor, los eventos que se puedan realizar en estas fechas, no nos muevan el piso, Señor, sino que tu poder, tu gracia y tu misericordia esté siempre en nosotros, recordándonos que no somos de aquí, que somos embajadores del cielo, que las cosas que hagan los demás, Señor, es solamente motivo para que oremos por ellos. Que no nos convertamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Que mantengamos siempre firmes, Señor, en nuestra profesión de ser creyentes de tu palabra, cristianos, seguidores de Jesucristo. En el nombre tuyo, mi Señor y Dios, estamos aquí. Ayúdanos siempre, mi Señor Jesucristo, por favor. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida y que sea Él quien hable a tu corazón.
Si el Señor nos concede, aquí estaremos para seguir compartiendo de la palabra de Dios hasta ese día glorioso en el que Él venga por nosotros. Te amo en Cristo Jesús. Que tengas un buen día.